llegó con alegría Expo Agua Educativa SUNAS 2022. Niñas, niños y adolescentes, construyamos juntos una nueva generación. En esta feria virtual, la niñez y juventud, su talento y reflexión nos van a compartir. Su mensaje es vital, nuestras vidas cuidarán. El agua potable ya sabremos valorar. Ya llegó con alegría Expo Agua Educativa SUNAS 2022. Niñas, niños y adolescentes, construyamos juntos una nueva generación. Buenos días a todos los participantes y a las personas que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Reciban el cordial y caluroso saludo de la Oficina de Atención al Usuario de la SUNAS Huacho. Mi nombre es Giancarlo Ramos Arévalo y vamos a dar inicio al taller educativo. En esta oportunidad, el tema a tratar en el marco de la Expo Agua Educativa SUNAS 2022 se denomina Enfoque Ambiental en la Educación Básica Regular. El ponente que estará a cargo es el licenciado Javier Prado Ariza, especialista en Ciencia y Tecnología y especialista en Educación Ambiental de la Unidad de Gestión Educativa Local número 16 de Barranca. Es importante agradecer el apoyo de nuestros aliados estratégicos, como es la UGEL número 16 de Barranca, la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias, la UGEL 09 de Huaura, la UGEL 10 de Huaral, Aguas de Lima Norte, EPS Barranca, EMAPA Huaral y la Universidad Católica Sede Sapiense. Licenciado, lo escuchamos, puede dar inicio a su ponencia. Carlos, muy buenos días. Agradecer a la SUNAS por esta invitación sobre un tema muy importante y de trascendencia, obviamente, política y educativa, ¿no? Mi nombre es Javier Prado Ariza, soy especialista de educación ambiental, también de ciencia y tecnología, a cargo de la UGEL de Barranca. Y en esta oportunidad, pues voy a explicar cómo se está implementando el tema del enfoque ambiental en educación básica. ¿Puedes retroceder? Ya, muy bien. Muchas gracias. Entonces, voy a apoyarme en esta presentación, ¿no? Y obviamente, si algún tema no queda claro, tienen ustedes para que dejen sus preguntas en los medios por los cuales se están transmitiendo esta ponencia. Muy bien, entonces, el tema que voy a abordar, como les decía, es la educación ambiental en la educación básica. Es decir, cómo se está incorporando este tema de ambiental en la educación básica regular, básica alternativa y básica especial, ¿no? Entonces, siguiente lámina, por favor. La idea es, obviamente, tener un marco normativo, ¿no? Empezar por ahí. A nivel mundial, obviamente, existen muchos estudios que dan cuenta, pues, que existe un deterioro paulatino, progresivo, ¿no?, del ambiente y acerca del incremento o de la magnificación del calentamiento global y obviamente todos los efectos que esta conlleva. Existen también muchos tratados internacionales en materia ambiental, ¿no? Existe un marco de acción como marco de acción de Hyogo. Entonces, estas políticas obviamente obligaron al Perú a que se diseñe, ¿no? Se diseñe una política nacional, ¿no? En ese sentido, el Ministerio de Educación, del cual obviamente forma parte a nivel de UGEL 16, ¿no?, elabora la política nacional de educación ambiental como respuesta, obviamente, a lo ya expuesto y también como respuesta a las políticas que estaban ya implementando el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud, ¿no?, y también otras entidades como INDECI, ¿no? Entonces, esta política nacional ambiental involucra a estas tres entidades y sus políticas ambientales que están implementando y también de otras de entidades sectoriales e intersectoriales. Entonces, por esa razón, la importancia de la Política Nacional de Educación Ambiental que se fue implementando a partir de 2012.
La idea es obviamente formar una cultura ambiental en los estudiantes, porque esto es nuestro foco de atención, los estudiantes de inicial, de primaria, de secundaria, de la educación básica y también de especial, y también de educación básica alternativa, ¿no? Entonces, de ahí obviamente que a nivel de Política Nacional de Educación Ambiental, pues establece un tema de planificación, un tema de ejecución, de monitoreo y evaluación de la aplicación de este enfoque ambiental en cada una de las instituciones educativas por UGEL a nivel nacional. Entonces, para ver el avance de cómo se están logrando y cuáles son los logros específicos de la implementación de esta política, el Ministerio de Educación pues implementa una matriz de logros ambientales, que es una matriz que se aplica anualmente para evaluar el logro ambiental de cada escuela a nivel nacional y también obviamente reconocerlas, ¿no? Reconocerlas como escuelas con logros ambientales destacados, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya hemos ido avanzando en 2012 y en el 2015, pues, ocurre algo prácticamente trascendente dentro del Ministerio de Educación. Se crea por primera vez la unidad de educación ambiental. Entonces, esta unidad se encarga específicamente de implementar toda la política nacional de educación ambiental en la parte normativa y también obviamente en la parte de ejecución, en la parte de implementación de estas políticas en cada escuela, en cada UGEL, en cada dirección regional de educación. Y otro hito importante es que como ya teníamos una política nacional de educación ambiental, faltaba un plan y justamente en 2016 se implementa, ¿no? Se desarrolla y luego implementa la Política Nacional de Educación Ambiental. Entonces, esta política como tal implicaba de que en el nuevo currículum que ya se estaba elaborando, ¿no? A nivel de educación básica, se incorpore también este tema de educación ambiental en la currícula. Entonces, este tema de la educación ambiental se incorpora obviamente en los enfoques transversales. Entonces, el currículo nacional en términos simples tiene varios elementos importantes. Tiene obviamente competencias que tratan de desarrollarse en los estudiantes a través de sus aprendizajes, tienen capacidades, tienen los estándares de aprendizaje, tienen desempeños, ¿no? Y tienen algo importante que son los enfoques transversales, que todos apuntan, todos los elementos que he citado apuntan obviamente al logro de perfil de egreso, es decir, cómo queremos que egresen nuestros estudiantes al término de la educación básica, es decir, cuando termine su quinto grado de secundaria. Entonces, en ese sentido, pues, el currículum ya incorpora el enfoque ambiental, ¿no? Y el enfoque ambiental, pues, tiene como función desarrollar en los estudiantes valores y actitudes proambientales y prosostenibles, ¿no? Entonces, de ahí que le decía, pues, que nuestro currículum tiene la mirada internacional en función de las políticas, inclusive incorpora el desarrollo sostenible como tal, ¿no? Y obviamente, pues, a partir de 2018 y 19 ya todos los documentos normativos de inicio de año escolar nacionales y regionales, pues ya salen salen impregnados con el tema de la educación ambiental. Entonces, es un poco el marco normativo para entender cómo hemos ido avanzando en tema de políticas nacional en educación. Siguiente lámina, por favor. Bien, entonces, siguiente lámina, por favor. Aló. No sé si se ha congelado, pero por favor la siguiente lámina. Ya, muy bien. Entonces, esta política nacional de educación ambiental, obviamente para el sector de educación plantea 6 líneas de acción. Entonces, la primera línea de acción es la incorporación del enfoque ambiental, que ya expliqué, estaba incorporado en el currículum,
y obviamente en cada escuela, obviamente está incorporado en los documentos de gestión, pero sobre todo en un documento importante que cada colegio está desarrollando, que es el proyecto educativo ambiental integrado, ¿no? Luego tenemos la línea de acción 2, que es fortalecimiento de capacidad, es decir, tanto el ministerio como la región y también Lugel, fortalecemos anualmente las capacidades de las instituciones educativas, de los docentes, para que se entienda de qué manera van a incorporar el enfoque ambiental de manera eficaz en sus experiencias de aprendizaje, ¿no? Y obviamente la tercera línea de acción tiene que ver con espacios y recursos educativos, ¿no? Es decir, en la escuela hay recursos educativos y también hay espacio donde las escuelas pues pueden implementar, pueden utilizar los espacios, por ejemplo, para realizar biohuertos, para realizar proyectos educativos ambientales como espacio de vida, manejo de residuos sólidos, mido, reduzco mi huella de carbono, etcétera, ¿no? Y en la cuarta línea de acción, que obviamente es importantísimo, es las sinergias, ¿no? Es decir, ahí estamos ahorita nosotros como GEL16 poniendo nuestro foco de atención, hacer sinergias con las entidades locales aquí. Entonces nosotros tenemos esta experiencia muy grata de trabajar con el Ministerio de Salud, trabajamos muy bien y es la única entidad que quizás juntamente con la SUNAS estamos tratando de trabajar temas ambientales, ¿no? Nos falta consolidar de repente la integración para que los temas que se desarrollan en diferentes sectores, ¿no? Al final aterricen en las escuelas, pero para eso para que eso ocurra necesitamos que las entidades locales que trabajan en el tema ambiental nos sentemos y planifiquemos, ¿no? Acciones de tal manera que el director de una escuela no se sienta saturado con cuantas y tantas actividades que de pronto aparecen y quieren trabajarse en las escuelas cuando no están planificadas. Lo digo porque al inicio del año escolar, cada escuela elabora su plan anual de trabajo. En el plan anual de trabajo están las actividades que el colegio va a desarrollar durante todo el año. Y si por ahí aparece una entidad que quiere trabajar temas ambientales, va a saturar al director, porque va a incorporar una actividad más que no estaba planificada. Entonces, por eso es importante, que como GEL y extender lazos con otras entidades sectoriales. Hemos invitado muchas veces al municipio provincial de Barranca, hemos invitado a MINSA, hemos invitado a varias entidades para sentarnos en el mes de enero y febrero para planificar actividades y hasta ahora pues hemos tenido respuestas solamente unos pocos, ¿no? Entonces la quinta línea de acción es la promoción del enfoque ambiental. Entonces hay que promocionar el enfoque ambiental no solamente a través de las escuelas, sino también a través de la sociedad, ¿no? Y el tema 6 de la línea de acción es monitoreo y evaluación. Ya les decía que este monitoreo y evaluación, por ahora lo estamos haciendo a nivel de UGEL, pero sería muy bueno, ¿no? Que lo hagamos de manera intersectorial. Por ejemplo, sería muy bonito que vayamos a las escuelas a monitorear de manera presencial, UGEL, municipio, MINSA y otras entidades, ¿no? Por ahora solamente estamos monitoreando este tema MINSA y UGEL, ¿no? Muy bien, entonces estas son las líneas de acción y les he explicado un poco cómo estamos avanzando a nivel de UGEL 16 en este tema. Siguiente lámina, por favor. Bien, en la siguiente lámina tenemos obviamente el enfoque ambiental. Entonces, he hablado de la Política Nacional de Educación Ambiental, he hablado del enfoque ambiental que está ya impregnado, inserto en el currículo nacional y que hemos dicho que tiene como función el enfoque ambiental y otros enfoques que considera el currículum, ¿no? Generar actitudes y valores proambientales o prosostenibles que tengan que ver con el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, este enfoque ambiental lo que trata obviamente es de formar personas con conciencia crítica colectiva, que conozcan la problemática ambiental de su localidad y que a nivel de institución educativa traten de revertir esta problemática, traten de solucionar esta problemática, ¿no? Entonces, si bien es cierto la problemática ambiental, a veces hay comunes, por ejemplo, el calentamiento global, el cambio climático, el trastoque del efecto invernadero, ¿no? Entonces,
la acumulación de residuos sólidos, la contaminación de los ríos, de los mares, etcétera. Pero también hay problemáticas locales, ¿no? Entonces, reconociendo una escuela la problemática ambiental, puede realizar actividades locales. Por ejemplo, con una escuela realiza una actividad de un ESBI, que es un espacio de vida, a través de un biohuerto, por ejemplo, a través de un área verde. Entonces, lo que el maestro sabe, lo que los alumnos van a aprender es que esas plantitas van a fijar el dióxido de carbono y por lo tanto van a reducir este carbono emitido al ambiente. Si bien es cierto, este biohuerto no va a asimilar las toneladas y toneladas de dióxido de carbono, pues, que se requieren eliminar del ambiente, pero al menos ellos a través de sus espacios de vida, ¿no? A través de sus biohuertos escolares, pues van a fijar dióxido de carbono a través de las plantitas. Entonces, esto quiere decir que las pequeñas actividades que realizan a nivel local, a nivel de institución educativa, va a tener un impacto global. Es decir, imaginen ustedes que una escuela haga esto de espacio de vida, ¿no? Imagínense que todas las escuelas de Barranca, todas las escuelas a nivel nacional tengan sus biohuertos, se incremente cada año la cantidad de biohuertos, entonces obviamente la cantidad de dióxido de carbono que va a fijarse es mayor. Entonces, por eso es importante recordar que las pequeñas actividades locales tienen un impacto global, ¿no? Entonces, de ahí obviamente que parte la importancia del enfoque ambiental. Y como le decía, este enfoque ambiental tiene una particularidad, ¿no? Desarrolla actitudes y valores. Cada experiencia de aprendizaje que el maestro incorpore, que el maestro desarrolla, incorpora el enfoque ambiental y otros enfoques también, ¿no? Y estos enfoques al final tratan de desarrollar este perfil de egreso que están viendo en la parte superior a manera de dona, ¿no? Entonces, este perfil de egreso contiene obviamente lo que el estudiante debe desarrollar al término de educación básica, es decir, las competencias, las capacidades, pero también actitudes y valores. De ahí es importante también que se vean no solamente las habilidades duras, es decir, el conocimiento que el alumno va a aprender, sino también aquellas habilidades blandas que el alumno tiene que desarrollar, aquellas actitudes, aquellos valores de solidaridad planetaria, de intergeneracionalidad, aquellos valores que son de justicia, de libertad, ¿no? De democracia, ¿no? Que son muy importantes que se vayan desarrollando. Siguiente lámina, por favor. Entonces, conocido el enfoque ambiental, ahora el tema es cómo incorporar este enfoque ambiental en las escuelas. Entonces, como UGEL 16, nosotros obviamente hemos o tratamos de seguir esta estrategia de implementación, ¿no? Entonces, toda escuela tiene un proyecto educativo institucional, que es un proyecto fundamental, ¿no? En las cuales se traducen la visión y la misión, ¿no? Y la propuesta pedagógica de cada escuela. Entonces, la idea es de que en el diagnóstico que se haga en cada escuela dentro de su proyecto educativo institucional, pues también se incorporen las problemáticas ambientales y se planteen también soluciones para estas problemáticas ambientales que se han identificado en la escuela, a nivel de escuela, ¿no? No olvidemos, ¿no? Las acciones locales a nivel de escuela van a tener un impacto global, ¿no? Entonces, esa es la idea que estamos manejando. Entonces, una vez que tenemos este diagnóstico ambiental, ¿no? en el PI, entonces se procede a elaborar un proyecto educativo ambiental integrado. Entonces, este proyecto educativo ambiental integrado es diverso. El abanico, por ejemplo, implica que este proyecto educativo ambiental integrado puede ser MARES, es decir, manejo de residuos sólidos, puede ser ESBI, espacio de vida, puede ser vida y verde, puede ser mido y reduzco mi huella de carbono, puede ser educación en salud, ¿no? Entonces, es diverso los proyectos educativos que los colegios pueden priorizar y trabajar en sus escuelas. Algunas escuelas trabajan un proyecto educativo ambiental integrado, algunas otras trabajan dos, y eso es muy bueno. Ya sea uno o dos, lo bueno es que trabajen proyectos educativos ambientales integrados. Una vez que se elabora este proyecto educativo ambiental integrado, ¿no? Tiene obviamente un problema, tiene las causas de este problema ambiental y ya identificados, se elaboran actividades que se van a implementar durante todo el año.
Pero estas actividades se van a implementar en el plan anual de trabajo. Ahí se van a incorporar las actividades. También en el PCI. De ahí que también es importante que el reglamento interno, ¿no?, incorpore también en las diferentes comisiones que se conforman en las escuelas, que se trabajen estas actividades que ya han ido alineándose, elaborándose en el proyecto educativo ambiental integrado, ¿no? Entonces, una vez que ya está en el PAT, en el PCI, en el reglamento interno, este proyecto educativo ambiental integrado, entonces pasamos a la parte ya más operativa, ¿no? Es decir, la incorporación de este tema ambiental, de este proyecto educativo ambiental integrado en la propuesta pedagógica. Entonces, ahí tenemos que cada escuela obviamente elabora un plan anual, ¿no? Este plan anual que considera la necesidad de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Eso es lo que priorizamos nosotros como sector de educación, ¿no? Que los estudiantes vayan logrando las competencias, las capacidades, ¿no? Y de acuerdo a los estándares en progresividad que ya están delimitados en nuestro currículo nacional. Entonces, este plan anual de trabajo obviamente pues implica lo que el docente va a desarrollar durante todo el año, ¿no? Y el docente esas actividades lo puede programar en periodos o en bimestres, ¿no? Entonces, sea en un periodo por bimestre o trimestre, el tema es de que el docente en su experiencia de aprendizaje, que es el pan de cada día, ¿no? En esa experiencia, ¿no? Incorpore en sus unidades, en su proyecto de aprendizaje, en sus sesiones, el tema ambiental. Incorpore las actividades que ya están explícitas en el proyecto educativo ambiental integrado, ¿no? Entonces, esto es importante porque las actividades del proyecto educativo ambiental integrado, ya sea de MARES o de ESBI, todas ellas van a aterrizar, van a implementarse a nivel de experiencia de aprendizaje. Ahí esa experiencia que el alumno va a ir desarrollando clase a clase, ahí también se va incorporando el tema del enfoque ambiental y de las actividades del proyecto educativo ambiental integrado, ¿no? Y para ello tenemos también un tipo de organización en la escuela, ¿no? Antes de 2016, pues, teníamos un poco algunas comisiones, algunos comités que en número, pues, no estaban de acorde con la eficacia de un colegio, ¿no? Teníamos un montón de comité, un montón de comisión y al final no eran de repente tan operativos. De ahí que el Ministerio de Educación norma, regula y nos dice, obviamente, que a partir de 2021 sale esta norma que cada escuela debe tener 3 comités de gestión escolar, no más, ¿ya? No más comité, no más comisiones, solamente 3. Y estas 3 son las comités de gestión de condiciones operativas, el comité de gestión de bienestar y el comité de gestión pedagógica. Entonces, estos 3 comités son los únicos que se van a conformar y trabajar en las escuelas. También es la norma, nos dice que excepcionalmente cada escuela puede tener algún comité intersectorial, como por ejemplo el CAE, que es Comité de Educación de Alimentación, ¿no? Esto que está asociado a Caliwarma, ¿no? Entonces, de ahí que nosotros a nivel YUGEL estamos tratando también de convencer a las diferentes organizaciones que se acercan a UGEL para trabajar temas ambientales que no solicitan a un colegio elaborar un comité A, un comité B, sino que las actividades que van a desarrollar diferentes instituciones estén enmarcadas en estas 3 comités. Entonces, más adelante vamos a conocer la estructura de esos 3 comités. Siguiente lámina, por favor. Bien, entonces, este enfoque ambiental, como les decía, tiene varios componentes, ¿no? Tiene un componente de gestión, es decir, donde se van a incorporar en los documentos de gestión los temas ambientales que ocurren en cada escuela, ¿no? Es decir, en el PI, PAT, el reglamento interno. Ahora, tenemos también los componentes temáticos, ¿no? Que son actualmente 6, ¿no? Tenemos el componente educación en cambio climático, que es un componente clave en el enfoque ambiental que se está implementando en el sector de educación.
Este componente de cambio climático tiene como función, obviamente, desarrollar la conciencia ambiental, ¿no? De los estudiantes y sobre todo su capacidad de adaptación a este cambio climático, ¿no? Entonces hay que aprender, el alumno tiene que aprender a adaptarse al cambio climático, tiene que tener la resiliencia necesaria para recuperarse después de ocurrido un impacto, por ejemplo, o por algún desastre, ¿no? Entonces, por eso que es importante este componente de educación en cambio climático. También tenemos un componente de educación en salud, que tiene que ver obviamente con el tema de los estilos de vida saludables, ¿no? Que deben desarrollarse en la comunidad educativa, ¿no? Y también tenemos obviamente competencias curriculares que trabajan muy bien este tema de educación en salud, ¿no? Y educación en salud no solamente tiene que ver con, pues, en la escuela a nivel de deporte, también tiene que ver con estilos de vida saludables, también tiene que ver con, obviamente, si hablamos de estilo de vida saludable, con kioscos escolares, con comedores, cómo funciona, qué condiciones funcionan, sobre todo de qué alimentos se expenden, ¿no? Alimento libre de octógonos, ¿no? Alimentos saludables preparados en el día. Entonces, eso es justamente lo que tratamos de desarrollar en las escuelas. Tenemos el componente también de educación en ecoeficiencia, ¿no? Aquí, obviamente, lo que se quiere es que los estudiantes, ¿no? Hagan un uso adecuado, ¿no? De los diferentes recursos, como, por ejemplo, el agua, un uso adecuado y sostenible del agua, del suelo, del aire, ¿no? Entonces, esto es lo que obviamente se está tratando de trabajar en este componente. Luego tenemos el componente de educación en gestión de riesgo de desastre. Aquí, obviamente, este componente tiene que ver con que cada escuela, ¿no? Elabore su plan de gestión de riesgo. Entonces, nosotros como UGEL 16, ¿no? Estamos ubicados prácticamente en la costa central peruana, donde hay un silencio sísmico de más de 200 años, ¿no? Que obviamente se va a activar tarde o temprano y que debemos estar preparados desde el aspecto prospectivo y obviamente del aspecto reactivo. En el aspecto prospectivo, obviamente cada escuela debe elaborar sus planes, debe realizar simulacros, ¿no? Escolares, ¿no? Que son actividades de preparación para una respuesta, ¿no? En caso de activación de un fenómeno, ¿no? Tenemos aquí en Barranca, por ejemplo, identificados que hay fenómenos tectónicos que causan sismos, luego tsunami. También tenemos huaicos, por ejemplo, en Supe, en la zona de Supe ya periódicamente se presentan huaicos. Tenemos también problemas que causan riesgo en la salud, problemas emergentes asociados a los vectores. Tenemos el Aedes aegypti, que es un, obviamente, mosquito transmisor de dengue, malaria, zika, chikungunya, entonces, y hay obviamente en Supe, hay en Barranca, por eso que nosotros como UGEL tenemos que sensibilizar de que las escuelas tengan un plan de gestión de riesgo y de contingencia que incorpore obviamente el tema el tema de gestión de riesgo de sus planes en cada escuela, ¿no? Entonces, tenemos también el componente de educación en biodiversidad, ¿no? Entonces, la idea obviamente aquí es que el estudiante a través de las experiencias de aprendizaje que va desarrollando, experiencias que a su vez va a jalar actividades de este proyecto educativo mental integrado, pues incorpore, desarrolle con los estudiantes el tema de la biodiversidad, es decir, el cuidado de cada especie que existe, ¿no? Por ejemplo, tengo la gran experiencia de conocer, pues, los colegios rurales de mi zona, donde obviamente los profesores a los alumnos, pues, a través de actividades, se les hace tomar conciencia de que es importante evitar que sus padres, por ejemplo, esos niños, utilicen plaguicidas de amplio espectro que obviamente eliminan todo, hasta los organismos benéficos, ¿no? Los polinizadores, por ejemplo, como las abejas, están desapareciendo en la provincia de Barranca, están disminuyendo su población, ¿no? Cuando el veneno cae en el suelo, obviamente van a eliminar las lombrices, que son obviamente importantes para
para nutrir el suelo. Entonces, son actividades que los estudiantes tienen que ir, obviamente, entendiendo, ¿no? De que es importante cuidar esa biodiversidad del suelo, esa biodiversidad que se encuentra en su ambiente, cuidarla, protegerla, porque muchas de ellas son únicos y obviamente muchas de ellas seguramente no se han descubierto todavía, ¿no? Entonces, en el Perú tenemos obviamente una gran biodiversidad, un gran germoplasto que obviamente va a servir mucho, ¿no? En un futuro inmediato o inmediato. Entonces, de ahí que es importante cuidar nuestra biodiversidad de plantas, de animales y evitar, obviamente, que estén en la lista roja. Siguiente lámina, por favor. Bien, entonces acá hay una pregunta interesante, ¿no? La pregunta tiene que ver, obviamente, acerca del enfoque ambiental. ¿Cómo estamos en el tema del enfoque ambiental en la gestión escolar? Siguiente lámina, por favor. Les he manifestado que a través de diferentes normas técnicas que ahí están viendo en pantalla, tenemos Decreto Supremo, el 006, una resolución ministerial de la 3992. Entonces, estas obviamente nos dicen que cada colegio debe tener solamente 3 comités, ¿no? Los cuales tienen funciones diversas, pero cada comité tiene funciones, ¿no? Tiene funciones que tienen que ver con la educación ambiental y también con la gestión de riesgo. Y justamente vamos a conocer estas funciones, ¿no? Los comités son 3: Comité de Gestión de Condiciones Operativas, Comité de Gestión Pedagógica y Comité de Gestión del Bienestar del Estudiante. Siguiente lámina, por favor. Entonces, estos 3 comités tienen funciones. Siguiente lámina, por favor. Bien, siguiente lámina. Estos comités tienen funciones específicas, ¿no? Entonces, y estas funciones en líneas gruesas tienen que ver, obviamente, con 3 funciones importantes. 1, la promoción de los proyectos educativos ambientales integrados, ¿no? 2, la promoción de acciones asociadas al calendario ambiental, es decir, el proyecto educativo ambiental integrado lo elabora cada escuela a partir de la identificación de su problema ambiental, de las causas que esta la genera y de las actividades propuestas para justamente mitigar, reducir o eliminar este problema ambiental, ¿no? El calendario ambiental obviamente ya está dado. Si usted mira, por ejemplo, su calendario, hay muchos temas ambientales como el Día Mundial del Ambiente, Día de Reducción de la Capa de Ozono, Día de Protección y Cuidado de la Diversidad, Día del Cuidado del Agua, etcétera, ¿no? Entonces, también tenemos una semana de educación ambiental. Y también tenemos el reporte de los logros ambientales que vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero todas estas funciones en grueso tienen que ver con un compromiso que en educación le hemos llamado compromiso gestión 4, ¿no? Entonces, este compromiso de gestión escolar 4, ¿no? Tiene que ver con que todas las actividades ambientales que desarrollan desde el proyecto educativo ambiental integrado hasta las experiencias de aprendizaje que el docente desarrolla en aula, tienen que estar orientados al logro de aprendizajes, ¿no? Entonces, y estos aprendizajes, repito, no solamente son habilidades duras, es decir, conocimientos, ¿no? O las habilidades, ¿no? De pensamiento de orden superior, sino también tienen que ver con el desarrollo de actitudes, el desarrollo de valores. Entonces, con un estudiante se compromete, obviamente, a cuidar el ambiente, a preservar el ambiente, y a nivel de escuela se compromete a generar un espacio de vida, un biohuerto, es cuestión de actitud. Entonces, eso es lo que queremos cambiar. Y la actitud, obviamente, desarrollada progresivamente, al final genera valores, ¿no? Entonces, el proyecto educativo ambiental integrado, como les he dicho, es un proyecto que actúa como una estrategia integradora, es decir, tiene un componente transversal este proyecto educativo ambiental integrado. A nivel de escuela, este proyecto se llama así porque integra, ¿no? Las diferentes actividades en una escuela. Integra, obviamente, la parte pedagógica con la parte institucional y la parte operativa. Es integrado porque además integra las diferentes competencias y capacidades del currículum, ¿no? A través del enfoque ambiental. Se llama obviamente también integrado o porque lo que se trata es que
este proyecto integre los diversos componentes temáticos que les he citado, es decir, integre las actividades que se han planificado sobre educación en salud, educación en gestión de riesgo, educación en cambio climático, educación en ecoeficiencia, educación en biodiversidad. Entonces, de ahí que se llama Proyecto Educativo Ambiental Integrado y obviamente es transversal, ¿no? Y es transversal obviamente porque a nivel de escuela, ¿no? Están presentes en el desarrollo de todas las competencias, están presentes en desarrollo, en los documentos de gestión institucional en todos ellos, ¿no? Y obviamente, pues, también es articulador porque obviamente pues articula con las políticas locales y las políticas nacionales. Siguiente lámina, por favor. Bien, entonces aquí tenemos los 3 comités de gestión, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, estos 3 comités, repito o enfatizo que tienen que ver, o en rasgos generales, con la promoción de los proyectos educativos ambientales integrados. Es 1. 2, la promoción de las actividades del calendario ambiental que ya les he manifestado y obviamente reporte y reconocimiento de las instituciones educativas que han obtenido un logro ambiental destacado cada año. Entonces, tenemos el comité de gestión de condiciones operativas. Entonces, este comité, así en grandes rasgos, tiene como función, es decir, los integrantes de este comité, que son los docentes, ¿no? Y también estudiantes, tiene como función, pues, que se incorpore el enfoque ambiental en los documentos de gestión. Es decir, en el plan, en el PI, en el PAT y en el reglamento interno de la cual ya le hemos venido alcanzando, ¿no? Entonces, proyectos estén obviamente insertos o insertados en la planificación que va a desarrollar el docente, es decir, en su experiencia de aprendizaje, en su sesión de clase, ¿no? También tiene como función, obviamente, promover la brigada de gestión escolar, de gestión ambiental y gestión de riesgo de desastres, ¿no? Entonces, estas son las funciones, ¿no? Que tiene que ver el comité de gestión pedagógica, ¿no? Entonces, no olvidemos que cada colegio, a partir de este año, ¿no? Se ha normado que tenga su brigada de educación ambiental y gestión de riesgo de desastre, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Luego tenemos el comité de gestión del bienestar del estudiante, ¿no? Entonces, este comité de gestión obviamente articula el tema ambiental involucrando obviamente a la comunidad educativa en el desarrollo de las actividades planeadas en el proyecto educativo ambiental integrado. Es decir, ese proyecto educativo ambiental integrado que elaboró una escuela no solamente debe ser visto desde el punto de vista de intervención de estudiantes, docentes, directores y personal de servicio y auxiliar de educación, sino también hay que invitar a los padres y familias para que sean partícipes de la implementación de estos proyectos educativos ambientales integrados, ¿no? Y también la función es, otra función es que ellos van a promover la conformación, ¿no? Van a promover la conformación de la brigada de gestión escolar y de educación ambiental y gestión escolar que ya les he venido hablando, ¿no? Entonces, estas brigadas son importantes, la conforman toda la comunidad educativa, ¿no? Y van a, obviamente, complementar, estas brigadas van a complementar lo planificado en el proyecto educativo ambiental integrado. Siguiente lámina, por favor. Bien, siguiente lámina, por favor. Bien, entonces, en el tema de las brigadas escolares, los he mencionado, pero las brigadas escolares tienen como función, obviamente, organizar a los docentes, directivos y estudiantes, también padres de familia, para que participen en la implementación de estos proyectos educativos ambientales integrados, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos dicho 2 cosas. Uno, que los proyectos educativos ambientales integrados se van a materializar, concretar, desarrollar a nivel de experiencia-aprendizaje, ¿no? Que el docente prepara y desarrolla en aula.
pero recordemos que en el aula solamente participan docentes y estudiantes, ¿no? Entonces, pero las brigadas involucran a otro elemento más, involucran a los padres de familia, que también deben involucrarse en las actividades, ¿no?, que desarrolla la escuela en temas ambientales. Siguiente lámina, por favor. Entonces, tenemos aquí obviamente 8 brigadas escolares, ¿no? Cada brigada escolar obviamente lo lidera un líder, un brigadista líder, que obviamente puede ser el director, el subdirector de la escuela o puede ser también un docente. También la conforman los brigadistas responsables, que son obviamente padres de familia, que son también docentes, auxiliares de una escuela, y obviamente lo conforma el elemento central, que son los brigadistas escolares. Aquí obviamente lo conforman los estudiantes. Y estas brigadas son 8, ¿no? Y tenemos la brigada contra incendios, ¿no? Que obviamente tiene como función identificar obviamente en su escuela aquellos espacios que puedan ser focos de algún tipo de incendios, ¿no? Y como actividad preventiva, por ejemplo, requiere la revisión de las conexiones de cable, del fluido eléctrico, ¿no? Entre otras cosas. Luego tenemos la brigada de soporte socioemocional y actividades lúdicas. Esto es importante porque necesitamos fortalecer las capacidades de estos brigadistas para que cuando ocurra un evento adverso como un sismo, por ejemplo, ¿no?, estemos preparados, esta brigada actúe, ¿no?, brindando soporte y contención socioemocional a los estudiantes, ¿no? Entonces, ante un evento adverso como un sismo, un estudiante o los estudiantes y la población en general, ustedes han visto que se conmocionan, entran en pánico, ¿no? Y eso requiere un tratamiento rápido a través de determinadas actividades, ¿no? El hecho de que una persona, un brigadista, ¿no?, de esta brigada, se acerque a una o un grupo de personas y les pida que canten una canción o les cuente algún tipo de cuento, ¿no?, de una historieta, ¿no? O realicen determinadas actividades, ¿no?, de relajación. Son actividades, obviamente, que estos brigadistas tienen que estar preparados para, obviamente, brindar esa contención socioemocional a los estudiantes o a las personas afectadas, ¿no? Tenemos la brigada de salud, primeros auxilios, obviamente su nombre lo dice, son los brigadistas encargados, pues, que cuando se activa un evento adverso, pues hay que brindarle atención a los heridos, atención a los, atención básica, obviamente, a los heridos, ¿no? O a los afectados, hasta que venga, obviamente, los bomberos o MINSA, ¿no?, a la escuela. Entonces, hasta que eso ocurra, hay un lapso y en ese lapso esta brigada se interviene, ¿no? Entonces, por eso que hay que tener en cada escuela un botiquín, ¿no? Tiene un botiquín básico, sí tiene alcohol, tiene gasas, tiene vendas, obviamente no hay medicamentos, porque los medicamentos solamente los administran los médicos, ¿no? Y nosotros los docentes no somos médicos para administrar medicamentos, aún más básico que sea, ¿no? Porque no sabemos que si le damos un medicamento, un paracetamol, por ejemplo, a un estudiante, no sabemos si este paracetamol va a causar situaciones adversas en la salud del estudiante, ¿no? Por eso que es importante tener mucho cuidado en esto. Tenemos los brigadistas de cambio climático. Obviamente aquí los brigadistas tienen muchas actividades de sensibilización, pueden hacer pasacalles, una sensibilización interna en su colegio y también obviamente pueden participar en los espacios de vida, es decir, en esos biohuertos, porque obviamente el cambio climático tiene que ver con el aumento, ¿no?, del dióxido de carbono, y un biohuerto, pues, en cierta manera, disminuye la cantidad de dióxido de carbono. Recordemos nuevamente, actividades locales pequeñas como un biohuerto tienen un impacto global, ¿no? Entonces, luego tenemos la brigada de señalización y ecuación. Tiene como función, obviamente, pues,
señalizar el colegio, es decir, colocar señaléticas, ¿no? Diversas que ya conocemos, ¿no? Y que obviamente, pues, en los simulacros, estas señaléticas deben funcionar, es decir, debe permitir desplazamiento normal de los estudiantes por las zonas seguras, punto de encuentros, etcétera, ¿no? Tenemos también las brigadas de seguridad y protección, es decir, esto es muy importante porque imagínense que ocurre un evento adverso, un sismo de grado 8, a ver, que ojalá pues no ocurra, ¿no? Al menos cuando no estamos preparados, ¿no? Y obviamente lo que vamos a tener en cada escuela es que van a haber cientos de padres queriendo llevarse de sus hijos, ¿no? Y hay que tener la certeza de entregar a ese estudiante al apoderado, es decir, el papá o la mamá, al tío, al hermano mayor del estudiante, ¿no? Al abuelo, pero que estos personas que he mencionado estén obviamente en un padrón, ¿no? Es decir, si yo soy un estudiante, en el padrón debe estar mi nombre y los familiares con los cuales yo vivo, para que un evento adverso, si alguien viene a recogerme a mí como estudiante, pues no le entregue a otra persona, sino le entregue a las personas que están previamente ya catalogadas, identificadas, ¿no? De ahí lo importante de esta brigada. Tenemos la brigada de protección a la biodiversidad, ya les he dicho, ¿no? También aquí estos brigadistas pueden realizar actividades, ¿no? En los ESBI pueden participar haciendo campañas de protección a las especies de nuestra zona o de región o las especies de nuestro país que estén en la lista roja, es decir, en peligro de extinción, ¿no? Y tenemos la brigada de ecoeficiencia, ¿no? Que tiene como función, ¿no? Realizar actividades diversas de sensibilización, de charlas, inclusive participar en los espacios de vida o también en otros espacios como el manejo de residuos sólidos, ¿no? De tal manera pues que se haga un uso adecuado, racional, eficiente de los recursos agua, luz, suelo, etcétera, ¿no? Entonces, siguiente lámina, por favor. Entonces, estimados participantes o oyentes, todas estas actividades que como GEL desarrollamos, y también lo hacen a nivel regional y nacional, ¿no? Tienen que ser reportados en una plataforma que le hemos denominado Simon, ¿no? Entonces, el Simon es una plataforma educativa donde hay muchas funciones, y una de ellas obviamente es que el director de cada escuela ingresa a Simon, se registra y ingresa un plan específico de monitoreo que ya está cargado, ¿no? Y a través de un instrumento, que en este caso por este año instrumento 102, el director va a llenar determinados, bueno, en este caso son 25 aspectos, y cada aspecto tiene pregunta. Por cada uno de las brigadas que les he mencionado hay preguntas, ¿no? Dice brigadista, realizó actividades para hacer un uso adecuado del agua en la institución educativa. Entonces, ahí el director colocará sí, colocará no. Si coloca sí, el sistema mismo le pide ahí que coloque qué actividades realizó, ¿no? Entonces, en base a esta declaración, siguiente lámina, por favor. En base a esta declaración que hace el director en esta plataforma Simon, ¿no? Sale un porcentaje, sale un resultado, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Y este resultado, obviamente, nos permite a nosotros como mujer identificar qué escuelas han obtenido un logro ambiental destacado. Y esas escuelas, ¿no? Se revisan las evidencias, ¿no? El CIMO que les he mencionado también, aparte de que el director va a registrar las respuestas, va a consignar información por cada uno de los 25 aspectos, ese CIMO le pide al director que suba un drive. Y este drive obviamente es una carpeta que contiene 7 subcarpetas, ¿no? Y estas 7 subcarpetas, bueno, cada subcarpeta está en función de los componentes que les he mencionado. Es decir, hay una subcarpeta de gestión, hay otra, gestión 1 y 2, hay otra carpeta de gestión del componente de educación en salud,
otra carpeta de educación en cambio climático, ecoeficiencia, gestión de riesgo, ¿no? Entonces, todas estas carpetas sirven para que el director coloque las evidencias que ha desarrollado durante este año, ¿no? Entonces, el director coloca sus evidencias, que pueden ser fotos, pueden ser acta, pueden ser documentos como proyecto educativo ambiental integrado, plan de gestión de riesgo, plan de contingencia, etcétera, ¿no? Que sirvan justamente de evidencia que el colegio ha venido desarrollando de manera sostenida actividades de educación ambiental. Entonces, como ven ustedes, hay dos fases en este sismo. De marzo a abril es una fase de proceso en la cual el director va registrando alguna información que está realizando, y en la fase 2 ya es de reporte, ¿no? Justamente ya este 30 de noviembre, ¿no? Cada escuela tiene que registrar sus logros ambientales, ¿no? Lo que ha avanzado, ¿no? Pero sí o sí tiene que registrar sus logros ambientales. Es una cultura una cultura de reporte que queremos nosotros implementar en cada escuela, ¿no? No estamos llegando a 100%, es cierto. Este año esperemos que lleguemos aunque sea un 50%, pero estamos avanzando. Recordemos que la Brigada de Educación Ambiental se están implementando a partir recién de este año, ¿no? Entonces, esperamos llegar este año a un 100%, a eso estamos aspirando, ¿no? Y este reporte es muy importante porque vamos a ver ahí en ese reporte cuál ha sido el avance de escuela por escuela en términos de implementación del enfoque ambiental, ¿no? Y obviamente se van a reconocer. Reconocimiento no solamente es con resolución directora, sino a la escuela con mayor logro ambiental en inicial, en primaria, en secundaria, en educación básica regular y alternativa, una escuela de cada nivel y o modalidad que les he mencionado se le reconoce con una bandera verde. Es un estandarte, ¿no? El reconocimiento para que, obviamente, cualquier persona que visite esa escuela y encuentre esa bandera y diga, muy bien, esta escuela es una escuela que está promoviendo el enfoque ambiental en la educación básica. Siguiente lámina, por favor. Entonces, colegas, estimados participantes, muchas gracias por su atención. Si hubieran preguntas, gustosamente las absolvería y estaremos conmigo hasta una nueva oportunidad. Licenciado, a través de nuestras redes sociales, nuestros seguidores nos han realizado una serie de preguntas. Acá se las doy a conocer. La primera pregunta es, ¿qué proyectos o actividades tiene programado para el 2023 la UGEL 16 de Barranca en los colegios de su jurisdicción en lo que respecta a la educación ambiental? Ya. Miren, en el 2023 vamos a continuar obviamente con nuestra estrategia de que cada escuela siga desarrollando su proyecto educativo ambiental integrado, ya sea bajo el enfoque espacio de vida, ESBI, manejo de residuos sólidos, mares, mide y reduzco mi huella de carbonos, el tema de salud y kioscos escolares, ¿no? Ahora, si alguna entidad de la localidad quiere obviamente incorporarse a nuestro UGEL, gustosamente lo recibiríamos y trabajaríamos planes articulados, ¿no? Por ejemplo, si MINSA obviamente se acerca, me dice profesor, el próximo año queremos trabajar con las escuelas promotoras de salud. Entonces nos reunimos con MINSA, ¿no? Y vemos qué actividades tiene MINSA y cómo la UGEL 16 puede incorporar esas actividades en cada escuela. Entonces, nosotros como UGEL proponemos a cada escuela, ¿no?, actividades ambientales y obviamente previa reunión con cada director explicamos la importancia de cada actividad para que estas actividades sean incluidas en su proyecto educativo ambiental integrado y o en su plan anual de trabajo. De ahí la importancia de reunirnos. En el 2019 hice un intento de esto, cursé un documento a la SUNAST, cursé un documento a MINSA, fue un oficio, ¿no? Cursé un documento al municipio, ¿no?
y obviamente no vinieron todos ellos, ¿no? Pero sí vinieron interesados. También aquí a la OTAS, ¿no? Que tiene que ver con el tema del agua también, lo invitamos para justamente reunirnos y decir, muy bien, estas son las actividades que queremos realizar durante todo este año y a ver de qué manera el UGEL y los integra. Entonces nosotros articulamos todo ello, luego lo proponemos en una reunión a los directores, a todos los directores de Barranca, y que lo incluyan, ya sea en su proyecto objetivo ambiental integrado o en su plan anual de trabajo. De esa manera podemos articular estas actividades. Así es. Licenciado, la segunda pregunta que tenemos es ¿por qué es importante incluir la educación ambiental en la formación de los escolares de inicial, primaria y secundaria? Claro, hay dos aspectos importantes, actitudes y valores, ¿no? Recordemos que en educación básica tenemos un currículo nacional y ese currículo nacional tiene un perfil de egreso. Ese perfil de egreso contiene 11 aprendizajes fundamentales que todo estudiante debe desarrollar al término de su educación básica, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de aprendizajes, ¿no? Decimos muy bien, queremos alumnos competentes, queremos alumnos que exhiban capacidades, habilidades, pero nos olvidamos de que aparte de esas habilidades duras que he mencionado, también el estudiante necesita desarrollar habilidades blandas. Y justamente estas habilidades blandas se van a desarrollar en cada escuela a través de las actitudes y valores. Y estas actitudes y valores justamente lo van a desarrollar en la medida que cada escuela, cada maestro incorpore en su sesión de aprendizaje, en sus clases, en otras palabras, ¿no? El enfoque ambiental y otros enfoques que contemple el currículo nacional. Solamente así podremos nosotros trabajar de manera orgánica, ¿no? El tema de las actitudes, el tema de los valores que muchos de ellos tienen que ver con la educación ambiental, tiene que ver con la solidaridad planetaria, tiene que ver con el altruismo, tiene que ver con el espíritu de colaboración, con la resiliencia, tiene que ver obviamente con el cuidado y respeto a todas las formas de vida. Entonces, por eso que es importante que el público general entienda, ¿no? Que estamos avanzando, queremos seguir avanzando aún más, ¿no? En temas de implementación del enfoque ambiental en las escuelas. Así es, maestro. Licenciado, la última pregunta que nos hacen nuestros seguidores es ¿de qué manera podemos comprometer a los escolares y docentes en el cuidado ambiental? ¿Me puede repetir la pregunta? Tengo interferencia ahí, estoy en la avenida. Sí, claro. Es ¿de qué manera podemos comprometer a los escolares y docentes con el cuidado ambiental? Claro, el compromiso es difícil en tanto el estudiante no ha desarrollado actitudes y valores. A veces nosotros como docentes pretendemos, ¿no? Que el estudiante tenga un buen comportamiento, por ejemplo, en las calles, cuando no arroje los desperdicios o la basura en las esquinas, ¿no? Pero eso solamente dura un momento. El tema es desarrollar un trabajo sostenido en cada escuela, en cada clase que el docente desarrolle y que en esta clase se incorpore el enfoque ambiental. Entonces, en cada clase, imagínense, durante todo el año, tenemos clases de matemática, comunicación y todas las áreas, es decir, durante todo el año, durante muchas horas, el docente o el estudiante va a ir sensibilizándose, va a ir desarrollando esas habilidades blandas, ¿no? Del cuidado, de la empatía hacia otra forma de vida, ¿no? Del ambiente, etcétera. Entonces, va a ir desarrollando paulatinamente a través de la actividad que los desarrollen, ¿no? Y las actitudes repetidas, ¿no? Las actitudes desarrolladas, obviamente, al final van a contribuir al desarrollo también de los valores. Entonces, eso es lo que queremos, obviamente, en las escuelas y en eso estamos, ¿no? ¿Nos falta avanzar? Sí, nos falta avanzar. Usted va a ir a alguna escuela y va a encontrar desperdicios en el patio, por ejemplo, va a encontrar, pero va a encontrar también escuelas que los desperdicios están en sus lugares, ¿no? Entonces, pero también queremos el apoyo de la comunidad, es decir, lo que se desarrolla en las escuelas
no queremos que se desluzca, que se pierda en el hogar. En el hogar a veces no se contribuye. Tenemos, por ejemplo, padre de familia, no, papá, mamá, que uno orienta a los estudiantes, o mejor dicho, uno no practica, por ejemplo, los hábitos de alimentación, ¿no? A veces cuando se come en casa, pues vemos una enorme cantidad de carbohidratos, una poca cantidad en proteína, prácticamente cero verduras, cero frutas. Entonces, no estamos contribuyendo en casa lo que en la escuela se está gestando, ¿no? Entonces, ahí tenemos también que ver un cambio intergeneracional y transgeneracional, ¿no? Entonces, los adultos tenemos que ser ejemplos, los padres de familia tienen que ser ejemplos, es decir, si un hijo ve a un padre comer alimentos, entre comillas, chatarras, no saludables, ricos en grasas trans, en sodio, en azúcar, entonces ese alumno, ese hijo, ve en su padre y empieza a imitar, y obviamente empieza a imitar esa conducta. Entonces ahí que se pierde. Es como, por ejemplo, una familia, el padre de familia a las 7, 8 de la noche prende algunos programas como Esto es Guerra, y el hijo está sentado ahí también viendo. Entonces, donde, con ejemplo, el padre de familia está ayudando a la formación de su hijo, ¿no? Entonces, ahí está el tema intergeneracional, ¿no? Yo como padre tengo que educar con actitudes, tengo que educar con ejemplos a mis hijos, ¿no? Entonces, ejemplos hay muchos de estos casos, pero el tema es de que queremos que las familias nos apoyen, ¿no? Lo que el docente haga o esté haciendo en las escuelas. Así es, estimado. Muy bien, licenciado. Licenciada, en nombre de la Oficina de Atención al Usuario de la SUNAS Huacho y en el marco de la Expo Agua Educativa SUNAS 2022, le agradecemos su participación en este taller como representante del UGEL 16 Barranca. Muchas gracias a ustedes, y obviamente pues ojalá sigamos nosotros participando, ¿no? En las actividades que ustedes promuevan, y también coordinar para las actividades que podamos hacer conjuntamente con todas las entidades que quieran trabajar en temas ambientales en educación. Nos reunimos en enero y febrero, y obviamente pues podemos trabajar con todas aquellas entidades que quieran trabajar el tema de educación ambiental desde la escuela. Muy bien, licenciado, le agradecemos su participación. Muchas gracias. Ya llegó con